Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es martes 10 de octubre y hoy vamos a dar inicio a una nueva experiencia conociendo a Monseñor Romero en ese magno discurso allá en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, cuando le entregaron el doctorado honoris causa. Y él armó un discurso apoyado no solo en su equipo cercano, sino un equipo más amplio en el pensamiento, en la pastoral, en el quehacer político. Presentó un documento que ha quedado para la historia y que es poco conocido, lamentablemente. Documento que se titula La dimensión política de la fe, dictado allá como un doctor honoris causa, pero un doctor en ciencias humanas, un doctorado que le permitió a Monseñor ser la voz de todo el pueblo y también ser la voz de los pensadores y las pensadoras de aquella época para explicar ¿por qué la Iglesia actúa de esta y no de otra manera? Vamos a tener una serie de artículos, segmentos, todos fundamentales, pero con una máxima: la Iglesia está al servicio de los pobres. Esta es la dimensión política de la fe explicada por Monseñor Romero. No logramos conseguir el audio, no tenemos la voz de Monseñor, por eso vamos a tener nosotros la lectura de ese documento, pero que de alguna manera nos va a servir mucho para ilustrarnos sobre ese Monseñor Romero. La frase para el día de hoy se refiere precisamente al título Una iglesia al servicio del mundo. Y dice lo siguiente: debemos estar claros desde el principio de que la fe cristiana y la actuación de la Iglesia siempre han tenido repercusiones sociopolíticas. Por acción o por omisión, por la connivencia con uno u otro grupo social, los cristianos siempre han influido en la configuración sociopolítica del mundo en que viven. El problema es cómo debe ser el influjo en el mundo sociopolítico para que ese influjo sea verdaderamente según la fe. Hasta aquí la frase de hoy. Está claro, la Iglesia siempre influye en el mundo sociopolítico. La clave está en ver de qué manera, en qué sentido, con qué finalidad influye la Iglesia en los momentos, en las coyunturas sociopolíticas. Ahí es donde Monseñor Romero hace sentir que la Iglesia está al servicio del mundo y del mundo pobre. Vamos a ir aprendiendo de Monseñor en este majestuoso discurso la dimensión política de la fe, dictado allá como un doctor, dictado allá en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Oigamos a Monseñor. La dimensión política de la fe desde la opción por los pobres. Una experiencia eclesial en El Salvador, Centroamérica. Discurso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero al recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Lovaina, pronunciado el 2 de febrero de 1980, 50 días antes de su asesinato. Experiencia y reflexión que, de acuerdo con la amable sugerencia de la universidad, tengo el honor de situar en el ciclo de conferencias que aquí se desarrolla sobre el sugestivo tema de la dimensión política de la fe cristiana. Desde luego,
no pretendo decir, ni ustedes pueden esperar de mí, la palabra de un técnico en materia de política, ni tampoco la especulación con que un experto en teología relacionaría teóricamente la fe y la política. Sencillamente, voy a hablarles más bien como pastor que juntamente con su pueblo ha ido aprendiendo la hermosa y dura verdad de que la fe cristiana no nos separa del mundo, sino que nos sumerge en él, de que la iglesia no es un reducto separado de la ciudad, sino seguidora de aquel Jesús que vivió, trabajó, luchó y murió en medio de la ciudad, en la polis. En este sentido, quisiera hablar sobre la dimensión política de la fe cristiana en el sentido preciso de las repercusiones de la fe para el mundo y también de las repercusiones que la inserción en el mundo tiene para la fe. Una iglesia al servicio del mundo. Debemos estar claros desde el principio de que la fe cristiana y la actuación de la iglesia siempre han tenido repercusiones sociopolíticas, por acción o por omisión, por la connivencia con uno u otro grupo social. Los cristianos siempre han influido en la configuración sociopolítica del mundo en que viven. El problema es cómo debe ser el influjo en el mundo sociopolítico para que ese influjo sea verdaderamente según la fe. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Estamos acompañando al profeta Jonás. Ayer les decía, es un profeta personaje más que profeta persona. Hay que saber distinguir esta diferencia. En todo caso, la enseñanza es vital. La enseñanza que Dios nos da a través del profeta Jonás es vital. Hoy vámonos al capítulo 3. Estamos en el capítulo 3, versículos del 1 al 10 del profeta Jonás. Y dice lo siguiente: De nuevo vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se cubrió de saco, se sentó en el polvo y mandó al heraldo a proclamar en su nombre a Nínive: Hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de saco, hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia de sus manos. Quizás se arrepienta, se compadezca a Dios, quizás cese el incendio de su ira y no pereceremos. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a extraer algunas curiosidades de este profeta Jonás. En primer lugar, repito, cuando Dios llama a alguien para ser su profeta, Dios le dice: esto es lo que quiero que digas, vas a ir en nombre mío. Lo que digas lo vas a decir en mi nombre, no en tu nombre, sino en mi nombre. Segundo, te mando a Nínive,
Ayer veíamos que lo mandó a Nínive y él agarró para Tarsis, lejos de Dios. Hoy, al parecer, Jonás le obedece a Dios. Sí, quiero que vayas a Nínive. Y Jonás fue a Nínive. Pero entremos en curiosidades. La ciudad de Nínive es una ciudad muy grande. 3 días hacía falta para recorrerla. ¿Cuánto predicó Jonás? Un día. Jonás es un profeta atípico. Jonás no quiere que se convierta Nínive. No quiere. Allá cuando iba para Tarsis, él no les predicó a los marineros. Todos los marineros se convirtieron al Dios de Jonás. Y hoy, en Nínive, un día predica, podríamos decir de mala gana, porque Jonás no quiere que se convierta la ciudad. Y apenas escucharon a Jonás en un día, corrió la voz y todos se enteraron de que Dios quería destruir Nínive. Ellos no son de esta fe de Jonás, pero escuchan el mensaje y dicen, si el profeta lo dice, es cierto, un profeta no miente. Entonces toman la decisión de convertirse. La actitud de conversión, de penitencia, de ayuno, llegó a oídos del rey. Y el rey por decreto mandó a que se hiciera el ayuno. Hasta las vacas, las ovejas, hicieron ayuno. Ni comieron ni bebieron. Y Dios mira la actitud y se arrepiente. No voy a destruir Nínive, y no ejecutó la catástrofe anunciada. Vamos a ver el desenlace de este Jonás, profeta, personaje, no persona, pero que deja esta gran enseñanza. ¿Es posible que Dios aplaque su ira? Sí, es posible. Tristemente, el sábado por la noche empezamos a oír noticias y ver noticias. Otra vez el Medio Oriente, otra vez Israel, Palestina, ahora con armas del grupo Hamas. Otra vez la destrucción y otra vez la mentira y la falsedad. Otra vez los intereses geopolíticos. No podemos hacer una síntesis en unos minutos de lo que está pasando, pero yo quiero reiterar: ese Israel que bombardea, ese Israel que es bombardeado, no es el pueblo de Dios. No. Yo puedo sacar una pequeña meditación sobre esto. El Israel, el ejército, el gobierno judío, no ha aprendido ni 1 milímetro de la enseñanza de Jesús. Aprendió, sí, del imperio babilonio, ni siquiera aprendió del imperio persa que hemos estudiado. Babilonia es invasor, es acaparador. Persia es imperio, pero deja en paz al pueblo de Israel, lo envía para que vaya a reconstruir. Son 75 años que Israel está invadiendo, está cercando, está ocupando la franja de Gaza y toda la Palestina. La solución es sencilla: cese la ocupación y se acaban los bombardeos. Sencilla. Esta es una síntesis simplista. Pero si Israel aplicara un poquito de la enseñanza de Jesús, si Israel escuchara a Jonás en este día,
no habría destrucción. Palestina tiene solo el 22% ya de su territorio. El resto se lo ha comido Israel. ¿Qué pasaría si Israel escuchara al profeta Jonás? Si se arrepintiera de sus maldades, Israel podría vivir en paz. Pero Israel es una maquinaria de los Estados Unidos. Es un títere de los Estados Unidos. Y Estados Unidos vive de fabricar armas. Y en algún lado hay que disparar esas armas, pues dispárenlas en Israel. En algún lado hay que disparar armas, pues dispárenlas en Ucrania. Ayer mismo, puedo equivocarme en la cifra, 7.000 millones de dólares en armas para Israel. De eso viven los Estados Unidos, de la fabricación de armas. Si no hay guerras, no se venden armas. Hay que provocar guerras. Triste historia. La solución está en la predicación de Jonás. Dentro de 40 días, Nínive será destruida y todo se convierte. Maravilloso sería que israelíes y palestinos y todo su entorno escucharan el Evangelio, escucharan a Jonás y todos se convirtiéramos. El mundo estaría en paz. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Dice lo siguiente: En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola en el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a ir detrás de los malos entendidos. Hay que revisar este Evangelio capítulo 10 según San Lucas y vamos a ver una cosa. Entró Jesús en una aldea, no dice el nombre. En Juan sí le pone el nombre Betania. Entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Marta tiene una hermana llamada María. No fueron las dos las que recibieron a Jesús. Marta lo recibió. Podría ser que Marta sea la hermana mayor. No lo sabemos. Pero Marta es quien recibe a Jesús. Marta tiene una hermana llamada María. Marta está haciendo los oficios de la casa. María está a los pies de Jesús. Como estamos intentando salir de los malos entendidos, vamos a aclarar una cosa. De este Evangelio capítulo 10 de Lucas no se puede extraer que una trabaja y la otra ora. No es esa la intención de Lucas. Lucas es un evangelio de la misericordia. Lucas es un evangelio del Dios de la comunidad. Lucas es el evangelio del Dios de los pobres. Cuando empezamos a estudiar Lucas en el capítulo 4, vimos claramente cuál es el fundamento, la intención de Jesús. He sido enviado a evangelizar a los pobres, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos. Vine a anunciar el año de la gracia. Aquí está la clave para quitar ese malentendido
de que una está haciendo el trabajo y la otra está haciendo la oración. No es esa la intención. Los judíos, hemos dicho, tienen como máxima el ser hospitalarios. Tienen que acoger al forastero. Jesús es un forastero. Hace un ratito estábamos estudiando que Jesús quiso quedarse en una aldea de Samaria y no le dieron posada. Aquí sí, en esta aldea sí. Marta le da posada a Jesús. Ellos tienen que ser hospitalarios porque fueron forasteros y tienen que atender al forastero. Magnífico. La clave para entender este texto de Lucas 10 es que Marta está cumpliendo la parte física del ser hospitalario con un forastero. Está ocupada en el quehacer, limpieza, comida, orden. Y María está escuchando a Jesús, a ese forastero, al estilo como escucharon a Jonás. ¿Qué noticias traes, Jesús? Fíjate, María, que traigo un anuncio para los pobres. He venido a liberar a los cautivos, he venido a anunciar el año de la gracia, a despedir libres a los que han estado cautivos. María está escuchando la novedad del mensaje de Jesús. Marta no está escuchando. Marta está afanada en los quehaceres. María escogió la mejor parte. Esta sí es la mejor parte. Alguien puede decir, sí, pero es importante el oficio. Claro que es importante. Pero si las dos se hubieran sentado a los pies de Jesús, hubieran escuchado el mensaje que trae ese forastero, y después Jesús quizá con los apóstoles hubieran hecho todo el oficio. Hay dos partes. ¿Cuál es la más importante? Una es la que manda la ley. Atiendan al forastero. Denle comida, denle una ropa, denle una cama, lávenle los pies, etc. Y la otra, escuchen el mensaje. ¿Qué mensaje trae ese forastero? Y ese forastero, Jesús, trae un mensaje de liberación. ¿Quién escogió la mejor parte? ¿La que cumplía la ley, Marta? ¿O la que escuchó, atendió la novedad del mensaje? La novedad que traía este mensajero. Muchas veces usted y yo pasamos desapercibido cuál es el mensaje que trae el mensajero. A veces nos quedamos solamente en la tradición, solamente en el cumplir. María nos da la lección. Tenemos que escuchar el mensaje, la novedad del mensaje que trae este mensajero. Eso salvó a Nínive. Eso hubiera salvado a Israel. Eso lo puede salvar ahora a Israel. Israel no quiere. Netanyahu le dice a los de la Franja de Gaza, lo mejor que pueden hacer es desalojar la Franja de Gaza. ¿Para dónde van a ir? ¿A qué tierra van a ir? No tiene ninguna lógica. Palestina, lo ha dicho el embajador esta mañana, Palestina solo quiere ser un estado que convive a la par del otro estado. Si somos un estado palestino, queremos convivir a la par de un estado llamado Israel. Eso es lo único que quiere. Pero Israel quiere quedarse con toda Palestina. Aprendió de Babilonia, no aprendió de Persia. Aprendió de los imperios, no aprendió de Jesús, ni quiere aprender de Jesús. Prefiere un portaaviones, prefiere bombas, misiles, eso quiere. No ha aprendido el mensaje de Jesús. No es el pueblo de Dios. Bendiciones para todos y para todas.